Buenas tardes, bienvenidos a todos. En la segunda parte del año 1935 estallaron dos grandes escándalos en España. Fueron el que se conoce como el de las ruletas extraperlo y el asunto Nombela. Impactaron profundamente en la opinión pública, hasta tal punto que al dejar de forma manifiesta, claro, que políticos del Partido Radical vinculados al gobierno habían estado practicando corruptelas, de hecho, habían cobrado comisiones por haber hecho determinadas concesiones o favores, aquello supuso, como digo, el que el Partido Radical prácticamente se hundiera. Y su líder, Lerroux, que venía siendo presidente del gobierno desde hacía 2 años, prácticamente para él fue su muerte política. Estas circunstancias y el hecho de que ante este escándalo la CEDA dejara solo en el gobierno a Lerroux, estaba hasta ese momento en coalición, gobernando con él, provocó que el presidente de la República, Manuel Azaña, retirara su confianza a Lerroux. Seguramente aquel era el momento que había estado esperando Gil Robles, que era el líder de la CEDA. Porque, según nos cuentan las crónicas, se presentó ante el presidente de la República para exigirle que le encargara a él la formación del nuevo gobierno. Yo no puedo saber si verdaderamente lo planteó en términos de exigencia o lo hizo cortésmente, pero si aquella petición la hizo en serio, demostró que tenía una ignorancia bastante elevada sobre la situación política de su país en aquellos momentos. Ni Gil Robles ni la CEDA en ningún momento habían tenido la más mínima inclinación ni lealtad respecto a la República. La posibilidad de que Alcalá Zamora, el presidente de la República, le encargara la formación de gobierno era prácticamente nulas, y no lo hizo. A quien encargó que formaran gobierno fue a Portela Valladares. Este era un político de centro, pero no tenía apoyos parlamentarios suficientes para poder desarrollar una política propia. Como consecuencia de ello, no le quedó otro remedio al presidente de la República, Alcalá Zamora, que convocar elecciones para el mes de febrero de 1936. Y Portela Valladares se quedó como presidente del gobierno en funciones. En cuanto se hizo pública la convocatoria de elecciones, José Calvo Sotelo, que seguramente no tenía mucha confianza en el resultado que se iban a obtener, se reunió con los generales Fanjul, Godet y Franco para pedirles que declararan el estado de guerra para terminar con lo que él llamó golpe de Estado presidencial. No sé qué es lo que querría decir con ello, y seguramente los militares tampoco, porque desde luego no secundaron su petición, aunque seguramente la razón debió ser que, aunque Calvo Sotelo era un político de prestigio, había sido ministro durante la dictadura de Primo de Rivera, lo cierto es que en aquellos momentos su representatividad era muy escasa. Era el líder de un partido, Renovación Española, muy escorado hacia la derecha, que defendía la autocracia, y entonces realmente eran pocos los seguidores que tenía. Así es que aquellos militares parece que lo que prefirieron fue ver venir cómo iban a desarrollarse los acontecimientos. Durante el año 1965, los partidos republicanos de izquierda habían llegado a firmar entre ellos a un acuerdo, una alianza. Esta alianza estaba formada por el Partido de Izquierda Republicana, que estaba liderado por Manuel Azaña, y que era ciertamente un partido muy importante. Formaba también parte de la alianza el Partido de Unión Republicana, que estaba liderado por Martínez Ríos, y este era un partido de tipo medio. Y por último estaba el Partido Nacional Republicano, que estaba liderado por Sánchez Román, y este era un partido pequeño. Ante la expectativa de los comicios que ya estaban anunciados, estos tres líderes, estos tres partidos, entendieron que
sería muy conveniente incorporar a su alianza al PSOE. Era un partido, el Partido Socialista, que obtenía buenos resultados electorales. Así que entraron en contacto con su líder, Largo Caballero, que era también el secretario general de UGT, pues para plantear el tema. Por supuesto que a Largo Caballero el tema le interesaba. Pero Sánchez Caballero era un hombre que difícilmente abandonaba su vena de activista y entonces tuvo la ocurrencia de aceptarlo, pero con una exigencia, que se incluyera también al Partido Comunista de España. Aquello suponía un sapo muy duro de digerir para los otros partidos, porque el Partido Comunista de España, aquel Partido Comunista, que no era como los actuales, aquel Partido Comunista se había adherido en su momento a la Tercera Internacional. Y eso quería decir sobre todo dos cosas. Una, que su objetivo final era imponer la dictadura del proletariado. Y punto número dos, que dependía políticamente del Cominter. Ni una cosa ni otra era aceptable para un partido democrático, y aquellos partidos lo eran. Así es que iniciaron unas conversaciones, unas negociaciones en definitiva, y al final se llegó a un acuerdo. Y en ese acuerdo se decidió que sí, que el Partido Comunista de España se incluyera dentro de aquella alianza. Pero, en el supuesto de que se ganaran las elecciones, en el gobierno que se formara, no habría ningún ministro que fuera del Partido Comunista de España y tampoco ningún ministro que fuera del Partido Socialista Obrero Español. Bien, el partido que no quiso transigir en este tema fue el Partido Nacional Republicano, que se salió de la coalición. Este acuerdo se firmó a mediados de enero y con este acuerdo nace el Frente Popular Español. Gil Robles también quiso tener su propio frente, en lo que se denominó el Frente Nacional. Respecto a los partidos del ala conservadora no tenía ningún problema. El hundimiento político del Partido Radical había dejado a la CEDA, su partido, como el partido hegemónico de la derecha. Allí estaba la CEDA y unos cuantos partidos más, todos pequeños o muy pequeños, y ninguno de ellos tenía ningún inconveniente en admitir el liderazgo de la CEDA. Pero Gil Robles quiso incorporar a su Frente Nacional a los partidos de centro. Y una vez más demostró un escaso conocimiento de su capacidad de análisis político, porque los partidos de centro eran esencialmente republicanos. En ningún momento hubieran aceptado el liderazgo de Gil Robles y mucho menos estar subordinados a la CEDA. Así es que a aquellos comicios, sobre todo, se presentaron tres grandes bloques. El del Frente Popular, liderado por Manuel Azaña, el del Frente Nacional, liderado por Gil Robles, y el Centro, liderado por Portela Valladares. Las elecciones se celebraron, como estaba previsto, en febrero. Alcanzaron un nivel de participación extraordinario, el 72,9%. Desde luego, el mayor de todas las elecciones celebradas a lo largo de la República. Y ganó el Frente Popular. Frente Popular que obtuvo el 47,1% de los votos. El Frente Nacional alcanzó el 45,6% y el Centro el 5,5%. Aquello fue un hundimiento terrible del Centro, que redujo muchísimos puntos respecto a anteriores elecciones. Y en cuanto a número de escaños, teniendo en cuenta que la Constitución de la República primaba a los partidos ganadores, el Frente Popular obtuvo 263 escaños, la derecha o el Frente Nacional obtuvo 156 y el Centro 54. En cuanto a partidos, aquí tenemos todo el detalle de los distintos partidos y sus grupos parlamentarios. No vamos a analizarlos detenidamente porque nos llevaría mucho tiempo. Solo quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, el ganador en aquellas elecciones fue el PSOE. Muy alejado, alejadísimo de una hipotética mayoría absoluta. Pero, en definitiva, fue el ganador. Otra cosa a destacar.
el Partido Comunista de España obtuvo o alcanzó un grupo parlamentario de 17 diputados. 17 diputados en una Cámara de 470 que además no eran absolutamente necesarios de ninguna de las maneras para poder llegar a acuerdos. Quiere decirse que su capacidad de influencia, de establecer propuestas o líneas políticas era irrelevante, era nula, absolutamente nula. Otra cosa que podríamos destacar es que el partido tradicional, que era el de los carlistas, obtuvo 15 escaños y el partido monárquico independiente, que era el de Alfonso XIII, obtuvo 2, lo que nos indica que en aquella España del 36 el espíritu monárquico que pudiera haber en el país era muy reducido, casi inexistente. Y otra cosa que vamos a poner de relieve es el hundimiento del Partido Radical, que solo obtuvo 5 escaños, un partido que había estado en el gobierno durante 2 años. Y aún más, su líder, Lerroux, que como ya he dicho antes, estuvo como presidente del gobierno también un par de años, no consiguió renovar su acta de diputado, es decir, no salió elegido. El hundimiento de los radicales fue tremendo. Bueno, con estos resultados parece que la expectativa era muy clara. El Frente Popular nada más tenía que formar gobierno y ponerse a trabajar, pero no fue tan sencillo. En cuanto se conocieron los resultados, Gil Robles se presentó ante el presidente del gobierno, Portela Valladares, para pedirle que declarara el estado de guerra y que anulara las elecciones. Portela Valladares, que era el gran perdedor de estas elecciones precisamente, sabía perfectamente que no había ninguna razón objetiva para llegar a tomar decisiones tan drásticas y tan tremendas, en definitiva. Y evidentemente se negó. En cuanto se tuvo conocimiento del fracaso de la gestión de Gil Robles, el general Franco, que era jefe del Estado Mayor, dio instrucciones a sus generales para que a su vez declararan el estado de guerra. Pero fue inmediatamente desautorizado por el ministro de la Guerra y también por el propio Portela Valladares, por el presidente del gobierno, quien, consciente de que él era simplemente un presidente en funciones, entendió que ante aquellas situaciones lo mejor era que cuanto antes se incorporara el gobierno que debía de salir como consecuencia de las elecciones recientemente celebradas y el retirarse. Así es que presentó inmediatamente su dimisión. Entonces, el presidente de la República, Alcalá Zamora, encargó a Manuel Azaña que formara nuevo gobierno. Y Manuel Azaña lo formó recogiendo el espíritu de lo acordado a mediados de enero, cuando se creó el Frente Popular. Es decir, que en su gabinete, en el gabinete que formó, solo había ministros de Izquierda Republicana y de Unión Republicana. No había ningún ministro ni del Partido Comunista Español ni del PSOE. Así es que también en este caso podemos decir que si el Partido Comunista de España era irrelevante en las Cortes o en la Cámara, pues en el gobierno es que ni siquiera estaba, o sea, que es que no podía ni decir nada. El ruido de sables era más que evidente. Así es que el gobierno del Frente Popular intentó desactivar el peligro que esto suponía. Y entonces empezó a repartir por la geografía española a los militares que ocupaban cargos clave y que eran sospechosos, cuanto menos, de estar alejados de la República. Y entonces el general Godet lo envió a Baleares, al general Franco lo envió a Canarias, al general Mola lo envió al territorio vasco-navarro, al general Fanjul lo dejó en expectativa de destino, y, en fin, y unas cuantas cosas más. Una de las primeras medidas que tomó también casi de inmediato fue el cumplir una de sus promesas electorales.
Entonces se aprobó un indulto que permitió que salieran a la calle los presos políticos. Pero esta medida se le fue algo de las manos, porque en algunos lugares se organizaron grandes manifestaciones que fueron lideradas o manipuladas por grupos revolucionarios sindicalistas, fundamentalmente de CNT. Y en algunos casos forzaron a que los centros penitenciarios abrieran sus puertas por las que salieron no solo los presos políticos, sino también los presos comunes. El gobierno del Frente Popular también restauró a los aproximadamente 2.000 ayuntamientos que el gobierno anterior había cesado, sustituyéndolos por comisiones gestoras. Y también declaró, hablo del nuevo gobierno del Frente Popular, declaró nulos todos los despidos que se habían realizado fundamentándose en razones sindicales o políticas. Y se dio el caso por estas fechas que en Andalucía, en Extremadura, en La Mancha, comenzaron los jornaleros a volver a ocupar las tierras de las que se les había desalojado cuando el gobierno anterior anuló la reforma agraria. El día 7 de abril fue cesado el presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora. Aún hoy los juristas no se ponen de acuerdo sobre si el cese de aquel presidente se ajustó rigurosamente al espíritu de la Constitución de la República o si se interpretó de una manera algo forzada. No entraremos en este detalle, salvo que luego, durante la tertulia, alguien esté interesado en ello. El hecho es que Aniceto Alcalá Zamora cesó. Y la elección que se produjo a continuación eligió como nuevo presidente de la República a Manuel Azaña, que, como es lógico, tuvo que cesar como presidente del gobierno. Y él fue quien eligió al siguiente político que debía de formar el nuevo gobierno. Y lo hizo en la figura del gallego Casares Quiroga, que mantuvo un gobierno muy similar al anterior y desde luego idéntica política, el activar en lo posible la tarea legislativa para volver a recuperar las reformas alcanzadas en el gobierno del primer bienio de la República. Desde las elecciones había surgido o se había incrementado considerablemente un fenómeno que era el de la violencia política en las calles de las principales ciudades del país, sobre todo Madrid. De hecho, Falange Española, que era un partido que se había creado la segunda parte del año 33 y que el año 34 se había fusionado o se había unido a las JONS, creando un nuevo partido que era Falange Española y de las JONS, decidió iniciar un proceso al que llamó estrategia de la tensión. Esto es un eufemismo que, si nos fijamos en lo que supuso realmente en la práctica, hubiera sido más claro llamarlo simplemente terrorismo urbano. El primer atentado falangista del que se tiene noticias se realizó el 12 de marzo. Seguimos siempre, de momento, en el año 36. Y fue el atentado contra el hispano-argentino Jiménez de Osúa, era un socialista que era vicepresidente de las Cortes. El político salvó la vida, pero murió uno de sus escoltas. El partido de Falange fue ilegalizado, su publicación Arriba fue clausurado y algunos de sus dirigentes y su líder, José Antonio, que era hijo del que fuera dictador Miguel Primo de Rivera, ingresaron en la cárcel y fueron puestos a disposición judicial. Esto no evitó el que la violencia continuara. De hecho, se habían formado dos grupos. Uno de ellos fundamentalmente formado por falangistas y por requetés del Partido Tradicionalista. El otro grupo estaba formado por las Juventudes Socialistas Unificadas y por sindicalistas.
los enfrentamientos entre estos dos grupos eran cada vez más frecuentes y desde luego más violentos. El Falange llegó a sacar una nueva publicación, clandestina en este caso, a la que llamó No Importa, y donde aparecían listas de objetivos a batir. Y así llegamos al 14 de abril, fecha en la que se realizó un desfile militar en Madrid para celebrar o conmemorar el advenimiento de la República. Cuando la compañía de la Guardia Civil desfiló frente al palco presidencial, hubo un grupo de gente que lo abucheó. Allí estaba un alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, que les increpó. Hubo un cruce de disparos y fatalmente el Anastasio de los Reyes murió. Fue una jornada trágica, pero mucho más trágica fue la siguiente, la del día siguiente. Durante el sepelio del joven guardia civil se produjo un intensísimo tiroteo y acabaron habiendo 6 víctimas mortales. Una de ellas fue Andrés Sáez de Heredia, que era primo hermano de José Antonio Primo de Rivera. Parece ser que murió abatido por el fuego de unos guardias de asalto que estaban allí a las órdenes del teniente Castillo. Hay otra versión que dice que el propio teniente Castillo le descerrajó 2 tiros en la cabeza. No sé cuál de las dos es la cierta. Lo que es evidente es que desde esa fecha el teniente Castillo pasó a ser un objetivo prioritario para Falange. Y la violencia continuaba. Se estima que en el segundo trimestre de aquel año llegaron a haber 50 muertos entre las filas de izquierdas y alrededor de 40 entre las filas de derechas. Y mientras tanto, en la vida parlamentaria, unos echaban en cara a los otros que alentaran la violencia y los otros reprochaban a los unos que no fueran capaces de terminar con ella. Y mientras tanto, los militares que estaban descontentos con el comportamiento de la República respecto al ejército, aunque sería más exacto decir que estaban descontentos con los gobiernos de izquierda de la República en relación con el ejército, estaban dentro de una actividad prácticamente conspiratoria. El día 8 de marzo, en un piso de Madrid, que era propiedad de un amigo de Gil Robles, se reunieron unos cuantos altos cargos militares. Allí estaban Fanjul, González Carrasco, Franco, Yagüe, etc. Estos militares tomaron varias decisiones importantes en aquella reunión. La primera es la decisión de realizar un lanzamiento militar que terminara con el gobierno del Frente Popular. La segunda, que una vez abatido el gobierno sería sustituido por una junta militar. La tercera, que al frente de esa junta militar se pondría al general Sanjurjo, que en aquellos momentos vivía en Portugal su exilio. Y la cuarta, que ese alzamiento militar se realizaría el 20 de abril. Semanas más tarde, la policía detuvo a los generales Orgaz y Varela, y esto provocó que se suspendiera el lanzamiento previsto para el 20 de abril. Y a finales de abril, se puso al frente de esta conspiración militar el general Mola. Lo hizo bajo el seudónimo de El Director. Y pasó a comunicarse con todos los militares que formaban parte de aquella conjura o complot por medio de lo que se llamaron instrucciones reservadas. Ya en la primera de ellas les decía: la acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Si esta expresión les parece ciertamente agresiva,
vean la que en otra instrucción reservada de los días 18-19 de julio, es decir, cuando estaba la rebelión militar iniciándose, les dio. Les dijo que actuaran eliminando sin escrúpulos a todo el que no piense como nosotros. Es evidente que la voluntad golpista era firme, pero sin embargo no estaban las cosas totalmente claras. No se vivía la misma situación que tuvo Primo de Rivera cuando dio su golpe de Estado en 1923. En aquella época una buena parte del ejército estaba a su lado y el resto simplemente no se oponía, se mantuvo expectante y aceptó las cosas como llegaron. Pero ahora, en el año 36, dentro del ejército había una asociación que era el Frente Militar Republicano Español. La Unión Militar Republicana Española, perdón. Entonces, esta gente estaba en contra de la UME, de la Unión Militar Española. De ninguna manera hubiera aceptado una movida que hubiera supuesto alterar la legitimidad constitucional que había en el momento. Así es que había una parte del ejército que no estaba por la labor de la conspiración. Pero es que además, en la época de Primo de Rivera, se dio la extraña circunstancia, yo diría que incluso kafkiana, que el jefe del Estado, en definitiva Alfonso XIII, favoreció y colaboró con el golpe de Estado. Claro, aquí en estos momentos, en el año 36, el jefe del Estado era en definitiva un enemigo a batir, que en definitiva era lo lógico. Así es que esta era la situación en España en aquel momento, pero hay algo que sucedió y que evidentemente, podríamos decir, no sucedió, y que llama la atención y que hasta ahora no ha habido una explicación racional sobre ello. Y es cómo es posible que el presidente del gobierno, Casares Quiroga, no hiciera nada por intentar desactivar aquellas maniobras que tendían evidentemente al golpe de Estado. Y hay que tener en cuenta que él tenía información privilegiada, no era que lo intuyera como lo podían intuir muchísimos medios de comunicación o políticos, no. Hay constancia de que el director general de Seguridad le presentó un informe en el que le alertaba precisamente sobre la posible amenaza de un golpe de Estado. Incluso le adjuntó una relación en la que aparecían 50 militares que estaban involucrados en este complot. Y no solo eso, sino que una comisión de la Unión Militar Republicana Antifascista se presentó también ante él, o tuvo una entrevista con él, alertándole exactamente de lo mismo, del mismo riesgo. Pero Casares Quiroga no hizo nada. Algún autor apunta... No era Martínez Barrio viene después. Casares Quiroga no hizo nada. Entonces, algún autor apunta a que quizá creyó que si se producía alguna algarada en algún cuartel, pues aquello se resolvería con la misma facilidad y rapidez con que en el año 32 se terminó con la llamada Sanjurjada. Y también es posible que Casares Quiroga fuera tan crédulo como para aceptar las frases que en una carta le envió el general Franco el día 22 de junio, menos de un mes antes de que se produjera el alzamiento. En ella le decía que falta a la verdad quienes le presentan al ejército como desafecto a la República. Le engañan quienes simulan complots a la medida de sus turbias pasiones. También es posible, y yo por lo menos creo en ello, que hay que tener en cuenta el estado de salud de Casares Quiroga. Casares Quiroga era un hombre que sufría tuberculosis. Y es posible que el proceso de esa enfermedad le llevara a episodios en el tiempo en el que sus facultades y capacidades se vieran algo mermadas. Bueno, sea cual sea la explicación, el hecho concreto es que no hizo nada. Y así es como llegamos al 12 de julio.
Ese día, al dirigirse el teniente Castillo a su trabajo por la mañana, fue tiroteado en las calles de Madrid. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los causantes de aquel atentado. El historiador Ian Gibson afirma que fueron los requetés. Sin embargo, el historiador inglés Paul Preston y el estadounidense Gabriel Jackson dicen que fueron los falangistas, fuera el que fuera. El hecho es que un grupo de compañeros del teniente Castillo, entre los que parece que se encontraba un capitán de la Guardia Civil, entendieron que había que dar un fuerte escarmiento por aquel atentado. Y se fueron al domicilio de Gil Robles. Pero no lo encontraron, estaba de viaje por el norte de España. Así es que entonces decidieron irse al domicilio de José Calvo Sotelo, que para su desgracia sí que estaba en casa. Se lo llevaron por la fuerza y en el coche en que lo transportaban le descerrajaron un par de tiros. Aquel crimen, aquel atentado, fue el detonante. El día 17 de julio se inició la rebelión en el Protectorado de Marruecos y el 18 de julio en territorio nacional. Ese mismo día, los sindicatos pidieron al presidente del gobierno o al gobierno que les diera armas para repartirlas entre los trabajadores. Casares Quiroga se negó y al mismo tiempo presentó su dimisión al presidente de la República, Manuel Azaña. Es evidente que debía estar abrumado por la responsabilidad que le correspondía por el hecho de que las cosas hubieran llegado hasta ese momento así. Entonces, Manuel Azaña nombró presidente del gobierno a Martínez Barrios, con el encargo expreso de que resolviera aquella situación sin llegar al conflicto armado o al enfrentamiento armado. Martínez Barrios intentó durante todo lo que quedaba del día conectar con el general Mola y al final lo consiguió en la madrugada que iba del 18 al 19 de julio. Cuando pudo hablar con él, le ofreció él formar un gobierno de concentración del que él, el general Mola, formaría parte. Pero Mola no quiso ir a hablar ni de esta propuesta ni de ninguna otra. No estaba dispuesto a llegar a ningún tipo de transacción. La mañana siguiente, 19 de julio, que era domingo, Martínez Barrios informó de su fracaso al presidente de la República y le presentó su dimisión. Y entonces Manuel Azaña encargó la formación de gobierno a José Giral. Y este sí repartió armas entre los sindicatos. Y esto tuvo dos consecuencias. Una de ellas, que no sabemos hasta qué punto, es imposible determinarlo, pero evidentemente aquello colaboró al hecho de que el golpe de Estado fracasara en una buena cantidad de capitales de provincia, por ejemplo, Madrid, Valencia, Barcelona. Pero tuvo otra consecuencia, y es que se repartió armas entre los revolucionarios. Aquellos eran unos días muy complicados. Se estaba iniciando una guerra civil en el país. Así es que el caos y el desconcierto de las instituciones y también del gobierno eran enormes. Y esa situación la aprovecharon los sindicatos revolucionarios en su mayor parte, que asumieron atribuciones que no les correspondían. Y entonces ellos decidieron por su cuenta realizar la limpieza política del país, evidentemente tal como la entendían. Así es que aparecieron las checas, aparecieron los secuestros ilegales, los interrogatorios, las torturas, los paseos de madrugada, los asesinatos en la Cuneta. Casi desde los primeros días, el gobierno de la República tuvo que enfrentarse a dos grandes enemigos. En vanguardia, a los militares rebeldes, en retaguardia, a las fuerzas revolucionarias. Pero no debemos creer que los territorios que iban ocupando los sublevados eran lugares de paz y concordia. No era así. Por ejemplo,
en Andalucía, que cayó inmediatamente en poder del ejército rebelde y donde la máxima autoridad era el general Queipo de Llano. Allí se estima que entre julio de 1966 y el 28 de febrero de 1967 hubieron unas 50.000 ejecuciones. Por cierto, entre ellas un tal García Lorca, que cometió el grave delito de ser homosexual. No se tiene seguridad sobre la cifra, aunque en general se viene a aceptar esta, porque el general Queipo de Llano había dado órdenes de que esas muertes no se anotaran en el registro civil. Y se pone como fecha tope el 28 de febrero precisamente porque a partir de esa fecha, por orden del general Queipo de Llano, comenzaron a funcionar los tribunales militares. Así es que no es que bajaran las ejecuciones, es que por lo menos había una especie de burocracia y había registro de ellas. Sin ninguna duda, en toda España, lo que estaba imperando por encima de todo era el terror, el odio y la violencia. El presidente Giral intentó comprar armas a Francia. En principio no debía de haber tenido ningún problema. Francia era una república y además, casualmente, en aquellos tiempos, al frente de la República Francesa había un gobierno de Frente Popular francés. Pero Inglaterra abogaba por adoptar una política de no intervención. No era un posicionamiento caprichoso. Inglaterra o el gobierno inglés daba prioridad a la situación geopolítica europea antes que a lo que podía suceder en España. Y la situación geopolítica europea era que en Alemania estaba gobernando el nacionalsocialismo y que estaba firmemente arraigado allí y que la política exterior que estaba practicando era agresiva y desafiante. Los ingleses no querían dar ninguna excusa para que pudieran comenzar las hostilidades. Así es que no solo convencieron a Francia de que se sumara a su política de no intervención, sino que bajo el paraguas de las Naciones Unidas consiguieron convencer a 27 países europeos para que la secundaran también. Así es que Giral llamó a muchas puertas que no se abrieron. Y al final sí consiguió que un país le vendiera armas. Fue la Unión Soviética. La primera operación se consumó en la segunda quincena de agosto de aquel año. Y debemos recordar que unos 10 días después de haber iniciado la rebelión, el ejército rebelde recibió ya 11 bombarderos alemanes y 12 italianos. Giral creó unos tribunales especiales, los que luego serían conocidos como tribunales populares. Estos tribunales deberían de atender los delitos de rebelión, de sedición y contra la seguridad de la República. Tal vez pensó que si había unos tribunales específicamente dedicados a este tema, la terrible presión que estaban ejerciendo las actividades revolucionarias podrían cesar o cuanto menos ceder un poco y no ser tan violentas. Bueno, si llegó a creer eso fue un ingenuo, porque los tribunales populares se pusieron en funcionamiento, pero las actividades revolucionarias continuaron también. O sea, ahí no se avanzó nada. Así es que no iba bien la lucha antirrepublicana y tampoco iba bien la lucha en el frente. Había caído Extremadura, había caído también Talavera de la Reina y en el norte había caído Irún. Así es que Giral por fin no le quedó otra que presentar su dimisión. Aquello le desbordaba. Y entonces el presidente de la República, Manuel Azaña, encargó la formación de gobierno a Largo Caballero. ¿Por qué escogió a este personaje para presidir el gobierno? No lo podemos saber, pero tal vez pensó que para cuanto menos
resolver o controlar en lo posible toda esa actividad revolucionaria que desestabilizaba tanto la vida normal, la vida civil de los españoles dentro de la zona republicana, por supuesto, el más indicado era precisamente un sindicalista, y desde luego Largo Caballero lo era. Y lo demostró desde el primer momento. A su gobierno incorporó 4 ministros anarquistas. Esto no se lo hubiera imaginado nadie. Por cierto, una de estos ministros fue Federico Montseny, la primera mujer que llegó a ser ministra en un gobierno de España. Y Largo Caballero fue también el protagonista de un hecho sobre el que se han vertido ríos de tinta. Él fue el que decidió que las reservas de oro del Banco de España, que según el último inventario estaban valoradas en 2.202 millones de pesetas oro, salieran de Madrid, las sacó de Madrid. Este es un tema sobre el que se tiene desde hace ya bastantes años mucha información. Por ejemplo, tenemos los 158 documentos que los herederos de Juan Negrín entregaron al gobierno de España en 1956. También tenemos la documentación, en la medida en que se fue desclasificando, de distintos archivos de la Unión Soviética o rusos, en definitiva, como por ejemplo fueron el Archivo Central Militar de Rusia, el archivo de la KGB, el del Partido Comunista de la Unión Soviética, sobre todo las actas del Politburó entre los años 1936 y 39, en definitiva, mucha información. Gracias a ella sabemos que el 15 de septiembre, seguimos en el año 36, el 15 de septiembre partió de la estación Atocha de Madrid con rumbo a Cartagena a las 11:30 de la noche un convoy que llevaba el primer envío de estas reservas de oro del Banco de España. El último de los envíos realizó el mismo trayecto el 1 de octubre. Esta reserva, o sea, este tesoro en definitiva, se quedó allí almacenado y custodiado en un par de polvorines de la base naval de Cartagena. Sabemos que el 15 de octubre Largo Caballero, el presidente del gobierno, junto con su ministro de Hacienda, Juan Negrín, decidieron enviar una buena parte de este tesoro a Rusia. Sabemos también que el 25 de octubre partieron 4 barcos del puerto de Cartagena que llevaban las 3/4 partes del tesoro o de las reservas de oro del Banco de España. Les acompañaban 4 funcionarios del Banco de España. Llegaron al puerto de Odesa y desde allí se trasladaron por ferrocarril a Moscú. Allí en Moscú se inició su inventario y valoración, que terminó el 5 de febrero de 1967, redactándose en presencia de los 4 funcionarios del Banco de España un acta de recepción que se le entregó al embajador de España en la Unión Soviética. Bueno, esto con cargo a este depósito se pagaron pues todas las ventas de armas, ventas de suministros, tanto militares como no militares, cualquier tipo de servicio, por pequeño que fuera, que realizara la Unión Soviética a favor de la República. Y a la vista de las facturas queda constancia de que lo cobraron a unos precios muy elevados. En Cartagena se había quedado una 1/4 parte del tesoro, como ya hemos dicho, que terminó vendiéndose en Francia, concretamente en París, y con los recursos que se obtuvieron se pagaron abastecimientos no militares que eran necesarios, evidentemente, dentro de la dinámica de la guerra civil. La cuestión es que sí, sabemos lo que pasó, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, podemos deducirlas. Aquí ya entramos en el terreno especulativo. El ejército rebelde avanzaba desde Extremadura en dirección a Madrid. Y el ejército del general Mola descendía desde el norte también en dirección a Madrid. Es evidente que pretendían tomar la capital. Entonces parece lógico
que el Largo Caballero decidiera sacar de Madrid las reservas de oro del Banco de España, precisamente para que no, en el caso de que cayera Madrid, que no quedaran en poder del ejército rebelde. Entonces, bueno, pues ya tenemos el tesoro en Cartagena y parece que esa explicación puede ser válida. ¿Y por qué se quiso llevar una buena parte de ese tesoro a Rusia? Pues hemos de seguir especulando. Hay una cosa que es evidente y objetiva, desde luego, y es que el único país que estaba dispuesto a venderle armas a la República era la Unión Soviética. Así es que ahí habían dos intereses. Por parte de la República, que necesitaba armas, y por parte de la Unión Soviética, que quería cobrarlas. Parece que la solución de dejar un depósito en Rusia era la mejor forma de garantizar a ambas partes que cumplían o que alcanzaban sus necesidades. Pero insisto, esto no es más que una especulación. A primeros de noviembre del año 36, el ejército africanista del general Franco llegó a las proximidades de Madrid a primeros de noviembre. Y el día 6 de noviembre, Largo Caballero decide trasladar el gobierno a Valencia. Y en Madrid se queda, al frente de Madrid, en calidad de jefe de la zona centro y encargado de su defensa, se queda el general Miaja, que no era muy partidario de realizar una defensa numantina. De hecho, salió al encuentro del ejército que avanzaba, del enemigo en definitiva para él, y tuvo varios encuentros. Entonces se provocó alguna batalla y sobre todo la de Guadalajara. La batalla de Guadalajara fue un éxito rotundo del ejército republicano. Prácticamente batió al enemigo, que estaba compuesto, hay que decirlo, fundamentalmente, casi exclusivamente por soldados italianos. Pero aquella batalla tuvo repercusiones. En el ejército rebelde llegaron a la conclusión de que no era ya algo imprescindible ni prioritario la conquista de Madrid. Así es que dejaron fuerzas junto a la ciudad, que no dejaron de hostigarla todo lo que quedó de guerra, aparte de los bombardeos desde el aire que realizaron de una manera regular. Pero toda su ofensiva, toda su fuerza, con toda ella circunvalaron Madrid por el norte, dirigiéndose hacia Aragón, con el objetivo más allá, una vez superado esto, de llegar hasta Levante. Por parte de la República, el triunfo de la batalla de Guadalajara era una inyección de moral de la que estaban muy necesitados. Así es que en aquellos momentos llegaron, en el colmo de su optimismo, a creer que podían ganar la guerra, pero que sería muy duro y supondría muchas exigencias para ellos. Así es que se juramentaron en que aquello era prioritario y que debían de intentar evitar cualquier otra problemática. Y claro, la otra problemática era el tema desestabilizador de las ciudades por las prácticas revolucionarias, sobre todo de los sindicatos. Así es que se dieron consignas, se dieron instrucciones desde el gobierno y desde lo alto de los sindicatos para reducir o eliminar estas prácticas. Dentro de este contexto hay que considerar el hecho de que las milicias urbanas se incorporaran a las brigadas mixtas. Aquello tuvo éxito o tuvo resultados positivos, porque a partir del 1 de enero de 1960, o a partir de enero de 1967, la violencia se redujo sensiblemente. El presidente de la Audiencia Territorial de Valencia, Rodríguez Olazábal, de la época, escribió que a partir de enero de 1967 desaparecieron en Valencia los asesinatos políticos. No en todos los sitios fue igual, y desde luego de ninguna manera lo fue ni en Madrid ni en Barcelona, donde la violencia mantuvo unas cotas muy altas. De hecho, en Barcelona se produjo un enfrentamiento
tremendo entre anarquistas y comunistas que tuvo muchas víctimas mortales. Y este hecho lo aprovechó un socialista, Indalecio Prieto, que había venido siendo desde hacía mucho tiempo la oposición a Largo Caballero dentro del Partido Socialista. Entonces le pidió a Largo Caballero que expulsara del gobierno a los ministros sindicalistas y que él mismo abandonara el Ministerio de la Guerra. No era Largo Caballero un hombre como para que nadie le dijera lo que tenía que hacer, así es que no le hizo ni caso. Pero pronto comprendió que el único apoyo que tenía era el de los sindicatos y terminó presentando su dimisión. Entonces Manuel Azaña, el presidente de la República, decidió nombrar presidente del gobierno a Juan Negrín, un socialista que estaba encuadrado en el área de Indalecio Prieto dentro del Partido Socialista. Y como es lógico, no incorporó a ningún sindicalista a su gobierno. De hecho, estuvo formado por 3 ministros socialistas del PSOE, 2 de Izquierda Republicana, 2 del Partido Comunista, 1 del Partido Nacionalista Vasco y otro de Esquerra Republicana. Según el historiador Santos Juliá, lo que pretendía era crear un gobierno capaz de defenderse de los revolucionarios en el interior y de llegar a ganar la guerra en el exterior. En noviembre del año 37, Juan Negrín decidió trasladar el gobierno a Barcelona. De esa manera estaría más próximo a la industria armamentística catalana. Y Juan Negrín, que era un hombre de una gran energía, consiguió consolidar la autoridad de las instituciones y, siguiendo ya la línea que le había dejado muy bien marcada a Largo Caballero, continuó reduciendo en la medida de lo posible la violencia revolucionaria en las calles de las ciudades. La derrota enorme o el fracaso o el desastre de Aragón llegó al convencimiento de muchos republicanos de que la guerra estaba perdida, hasta el punto de que el presidente de la República, Manuel Azaña, e Indalecio Prieto le plantearon a Juan Negrín la necesidad de entablar conversaciones con el general Franco para negociar la rendición. Juan Negrín no quería ni oír hablar de esto. Y esto produjo lo que se conoce como la crisis de abril del 38, de la que Juan Negrín salió reforzado. Realizó cambios en su gobierno y él mismo asumió el Ministerio de la Guerra, que a partir de ese momento se llamó Ministerio de Defensa. Juan Negrín intentó que los gobiernos de Inglaterra y Francia abandonaran la política de no intervención, pero fracasó. Y intentó también que el gobierno inglés mediara para hacer llegar una propuesta al general Franco para que se iniciaran negociaciones de paz. Y ahí tuvo éxito, porque Eden, el ministro de Asuntos Exteriores inglés, realizó algunas gestiones, pero cuando esta propuesta llegó a oídos del general Franco, se negó totalmente a mantener ningún tipo de conversación, o sea que aquello murió allí mismo. Mientras tanto, el ejército rebelde había iniciado la ofensiva de Levante y con ella llegó a alcanzar Vinaroz. Este fue un gran éxito, porque al llegar a Vinaroz habían partido en dos la zona republicana. Dejaban al norte Cataluña y no toda, y al sur dejaban lo que se conocía como zona centro y zona sudeste. En cuanto llegó hasta Vinaroz, el general Franco ordenó una ofensiva generalizada, tal como la ven en la imagen, dirigida hacia Valencia. Y ante esta circunstancia, Juan Negrín entendió que debía de realizar una gran ofensiva. Y apoyándose en su jefe de Estado Mayor, el general Rojo, inició la campaña del Ebro en el 24 de julio de 1938. Esta campaña duró hasta primeros de noviembre y terminó con la derrota del ejército republicano. El día 15 de noviembre desfiló
desfilaron por la diagonal de Barcelona las brigadas internacionales. Fue su despedida de España. Y el general Franco, ante la derrota, o sea, su victoria respecto al ejército republicano en la campaña del Ebro, decidió olvidarse momentáneamente de Valencia y dirigir su ofensiva hacia la toma de Cataluña. La toma de Cataluña se consumó al fin el 5 de febrero de 1969. Y el día 6 de febrero, el presidente de la República, Manuel Azaña, cruzaba la frontera francesa camino del exilio. Y el día 9 hacía lo propio Juan Negrín y su gobierno. Pero Juan Negrín, al día siguiente, el día 10 de febrero, junto con un grupo de colaboradores, tomó un avión en el aeropuerto de Toulouse para dirigirse a Alicante. Él lo que pretendía era reorganizar la defensa de la zona centro y sudeste, pero ya era tarde. La República estaba en franca descomposición. Todo aquel que hubiera tenido responsabilidades políticas o que hubiera ocupado algún cargo público de cierta relevancia y que tenía medios y oportunidad para ello, estaba tomando el camino del exilio. Y lo que aún era más grave era que existía un complot militar que estaba dispuesto a terminar con el gobierno de la República. Al frente de este complot, estaba el coronel Casado, jefe de la zona centro. Este militar, por mediación de la Quinta Columna de Madrid y de un teniente coronel de la República, que era un agente doble, consiguió hacer llevar una propuesta a Burgos. En ella ofrecía la rendición del ejército republicano y hacía dos peticiones. Una, que no hubieran represalias. Otra, que se mantuvieran los empleos y los cargos de los militares. No hay constancia de que el general Franco contestara a esta petición. De cualquier forma, el coronel Casado realizó su golpe de Estado el 5 de marzo. En esa fecha, él creó el Consejo Nacional de Defensa y con sus tropas ocupó los lugares clave en Madrid. Claro que para hacerlo tuvo que vencer la resistencia de los milicianos. Y según nos cuentan las crónicas, aquella fue una jornada trágica. Nos dicen que hubo alrededor de 2.000 muertos. Pero al final el coronel Casado llegó a controlar la situación. Cuando Juan Negrín tuvo conocimiento de lo sucedido, por fin aceptó que todo estaba perdido. Entonces salió de Petrel, que era donde se había instalado, en dirección a Monóvar, y allí en Monóvar tomó un avión con el que se dirigió a Francia, a camino del destierro. Ya nunca volvió a España. El golpe de Estado había triunfado y entonces sí hay constancia de que el general Franco contestó a las peticiones que había hecho el coronel Casado, evidentemente no aceptándolas. Y también sabemos que en aquellos días el gobierno francés y el gobierno británico se ofrecieron para intermediar en el proceso de rendición, pero la respuesta del general Franco fue muy contundente y desde luego incontestable. Él dijo que el espíritu de generosidad de los vencedores constituye la mejor garantía para los vencidos. El día 28 de marzo se entregó Madrid y el día 29 de marzo el coronel Casado, junto con los miembros de su Consejo Nacional de Defensa, embarcaron en el puerto de Gandía en un buque que navegaba bajo pabellón inglés, también camino del exilio. Bueno, todos los miembros del Consejo Nacional de Defensa, menos uno, Julián Besteiro, que había preferido quedarse en Madrid. Por aquellas horas fue detenido y, naturalmente, fue a parar a un tribunal militar. Así es que se dio la circunstancia, algo paradójica, de que Julián Besteiro, el presidente de las Cortes, fue juzgado por el ejército rebelde, acusado precisamente de rebelión. Bueno, como esto el propio Serrano Suñer en sus memorias lo califica como la lógica invertida. Como es lógico, fue declarado culpable. Pasó por varias prisiones y terminó en la de Carmona.
Y allí, en la prisión de Carmona, este licenciado en filosofía, catedrático de la universidad, presidente de las Cortes, fue obligado a fregar suelos y a limpiar letrinas. No lo pudo soportar mucho tiempo. El mes de septiembre de 1940 murió enfermo y sin atención. Y volviendo a 1939, el 1 de abril, la emisora oficial del Ejército Rebelde, ya vencedor, Radio Nacional de España, daba su último parte de guerra. El día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales su último objetivo militar. La guerra ha terminado. Y la Segunda República también había llegado el día de la victoria. Muchas gracias.